Hola, buenos días, amigos y amigas de mi amigo Freud. Eh, comenzamos un vídeo en el que volvemos a encontrarnos con esos contenidos que para algunos seguramente, disculpadme, me voy a poner un poco más cómodo. Esos contenidos decía que para algunos seguramente serán un tanto áridos y para otros muy estimulantes. Habíamos dejado, nos referimos a los contenidos de psicometría, disciplina metodológica que, que es nuclear en la investigación científica en psicología. En el vídeo anterior nos habíamos quedado diciendo, estábamos hablando de los métodos de escalamiento y habíamos dicho que lo último que habíamos expuesto es que había veces que lo que interesaba, que lo que queríamos situar sobre el continuo, a lo largo del cual variaba el atributo que estábamos estudiando, era no los estímulos o no los sujetos, sino a ambos a la vez. Y decíamos que en tal caso las variaciones que encontrábamos en las respuestas de los sujetos ante la presentación de los estímulos se debían no solo a las diferencias que existían entre los estímulos respecto al grado de atributo que llevaban implícito, sino también a las diferencias que se daban entre los sujetos en cuanto a su actitud personal frente a cada uno de los estímulos. Bueno, pues en eso nos quedamos y aquí continuamos. En estos métodos, la posición de cada sujeto respecto del atributo que se está analizando, su actitud con C, aptitud con P, sentimientos, entre otras variables a considerar, es un factor que está determinando su respuesta. Esta tercera aproximación a los métodos de escalamiento fue denominada por Dawson en 1958 aproximación centrada en la respuesta. Vemos, por lo tanto, que los métodos de escalamiento hacen referencia tanto al escalamiento de estímulos, al de sujetos o al de ambos a la vez. En tal caso hablamos de escalamiento de las respuestas. Bueno, esto era un poco reiterar lo que ya sabíamos, ¿no? Era, bueno, para recapitular. En cuanto al desarrollo de los métodos de escalamiento de estímulos, si nos centramos en ello, dejadme deciros que dado que en los orígenes, en sus orígenes, el escalamiento se asociaba al escalamiento de estímulos, vamos a mantenerlo aquí de la misma manera solamente por razones didácticas, o sea, para que os sea de más fácil comprensión. Pero también debo deciros que abordaremos el estudio de todo lo referente al escalamiento de sujetos dentro del marco de eso que hemos denominado ya en variadas ocasiones teoría de los test.
El origen de los métodos de escalamiento de estímulos tuvo lugar cuando la psicología se enfrentó con el problema de cuantificar de alguna manera las relaciones existentes entre las características físicas de los estímulos y las sensaciones que dichos estímulos suscitan en los sujetos. Las relaciones existentes entre lo que consideramos objetivo propio de los estímulos, permanente en ellos, y las sensaciones ya subjetivas que dichos estímulos suscitan en cada uno de nosotros. Decir esto es lo mismo que decir que el origen de los métodos de escalamiento de estímulos tuvo lugar cuando la psicología se enfrentó con el problema psicofísico. Pues bien, comencemos por los métodos de escalamiento psicofísico. A principios del siglo XIX, ese siglo tan importante, como todos sabéis, para el desarrollo de la ciencia moderna, a principios del siglo XIX, decíamos, el filósofo y pedagogo alemán Herbart acuñó el concepto de umbral mínimo para referirse a la mínima intensidad que tiene que tener un estímulo para que se pueda percibir. Vemos aquí un primer intento de relacionar la intensidad de los estímulos con las sensaciones que producen. A partir del concepto de umbral mínimo, Weber comenzó a desarrollar una serie de procedimientos experimentales, los métodos psicofísicos, que iban a permitir el cálculo de los umbrales, además de desarrollar su famosa ley, la ley de Weber, que establece que el incremento de magnitud que debe experimentar un estímulo, incremento de E, para que el sujeto perciba que se ha producido un cambio, es una proporción constante de su magnitud inicial E. Lo cual podríamos expresar en términos matemáticos como que una constante K es igual al incremento de E, el incremento estimular, partido E, la magnitud inicial del estímulo. A la constante K, que acabamos de mencionar, se la conoce como constante de Weber. El incremento E, que aparece en nuestro numerador, recordemos, incremento de E partido por E, es el incremento mínimo que ha de experimentar la magnitud de un estímulo, una magnitud física, respecto a la magnitud inicial, E, en el denominador, para que el sujeto perciba un cambio mínimo en la sensación, una magnitud psicológica. A este cambio mínimo de sensación lo denominó Weber diferencia apenas perceptible, DAP, DAP, con letras minúsculas. Será la manera que tendremos de notarlo, ¿no? Pues bien, aunque a Weber se deben los primeros intentos de establecer una ley general para formular la noción de umbral, la figura más representativa en este ámbito fue Fechner, el cual desarrolló una serie de métodos, denominados métodos psicofísicos indirectos, que permitían elaborar unas escalas denominadas escalas psicofísicas, por autores, así denominadas por autores como
como Beat y Noma en 1978, como Blanco en 1996 o Muñiz en 1991. Supongamos que se quieren escalar una serie de estímulos que varían en cuanto a su peso, pero los queremos escalar respecto al grado de pesadez que producen en los sujetos. Acabáis de oír dos palabras muy parecidas, dos términos muy parecidos, pero que no significan lo mismo: peso y pesadez. Los estímulos a los que hacemos mención varían en cuanto a su peso, pero los queremos escalar respecto al grado de pesadez que nos produce. En tal caso, cuando a los sujetos se les presenten los distintos estímulos a escalar, cada uno de estos sujetos deberá emitir un juicio acerca del grado de pesadez que ha percibido al sopesar cada uno de los objetos. El peso es una característica física de los estímulos. Por lo tanto, varía a lo largo de un continuo físico y tenemos instrumentos adecuados para medir tal característica física. Por contra, la pesadez es una característica psicológica o subjetiva que varía a lo largo de un continuo psicológico. Y en este caso son los sujetos los que actúan como instrumento de medida, asignando valores a cada uno de los estímulos en función del grado de pesadez que les hayan provocado al presentárselos. Estos valores, por tanto, son psicológicos o subjetivos. Por lo tanto, en el escalamiento psicofísico tenemos dos continuos. Un continuo físico, a lo largo del cual varían los estímulos, y uno psicológico, a lo largo del cual variarán las sensaciones que dichos estímulos producen en los sujetos, producen en nosotros. Para construir la escala psicofísica será necesario ver qué relación funcional se puede establecer entre estos dos continuos. Según Fechner, al que citamos hace unos instantes como figura más representativa en este ámbito del escalamiento psicofísico, Fechner Fechner, sí, decíamos, estaba intentando buscar un dato que voy a necesitar pronto. Fechner, como decimos, es el que desarrolla los llamados métodos psicofísicos indirectos. Pues bien, decíamos que Fechner, según este autor o este investigador, este estudioso, según él, la función que mejor representa la relación entre los dos continuos es una función logarítmica. En esta función aparece un logaritmo de base e o logaritmo neperiano. ¿De acuerdo? Recordad que el número e es un número imaginario, que números imaginarios junto a números reales conforman el conjunto de los números complejos. Pues bien, esa fórmula o esa función logarítmica,
mejor decir función, sería la siguiente. S igual a C por el logaritmo neperiano de E más A. Esta es la segunda expresión matemática que nos encontramos hoy, siendo S el valor en la escala de sensación, o sea, nuestra variable independiente en una función de una sola variable, nuestra I sería la S, valor en la escala de sensación. E sería la variable dependiente lo he dicho al revés, perdonadme. S es la variable, sería la variable dependiente nuestra I. Y E sería la variable independiente que se refiere al valor del estímulo. Es una variable independiente porque seleccionamos el estímulo a nuestro antojo, permitidme la expresión, y dependiendo del valor del estímulo obtendremos una variable dependiente, en este caso, que será la S, y que será la sensación que nosotros subjetivamente percibamos ante la presentación de un estímulo de valor E, siendo E el valor de una característica física del estímulo. Y luego tenemos C y A, que son respectivamente la pendiente y la ordenada en el origen de la función logarítmica. La pendiente es el coeficiente, C, el número que multiplica a la variable independiente, y A es la ordenada en el origen, que es el valor que toma nuestra I, en este caso nuestra S, nuestra variable dependiente, cuando la variable independiente, nuestra E, nuestra X, en funciones de X, que nos dan como resultado una Y, estamos siempre en ese marco, pues eso A sería la ordenada en el origen, que es el valor de la Y cuando X es 0, en nuestro caso el valor de la S cuando E vale 0, el valor de la sensación cuando el estímulo tiene un valor nulo. Y bueno, creo que sería una buena idea dejarlo aquí para que cuando visionéis el vídeo os podáis centrar en las dos expresiones matemáticas que hoy hemos expuesto y que son la ley de Weber, que establecía que K es igual a incremento de E partido por E, o sea, el incremento de magnitud que debe experimentar un estímulo incremento de E, designado por incremento de E, para que el sujeto perciba que se ha producido un cambio, es una proporción constante de su magnitud inicial E. Y esa constante es K. Por lo tanto, repetimos K igual a incremento de E partido por E. Y la otra expresión, la función logarítmica, que representa, según Fechner, mejor que ninguna otra, la relación entre los dos continuos, el continuo físico, a lo largo del cual varían los estímulos, y el continuo psicológico, a lo largo del cual varían las sensaciones que dichos estímulos producen en los sujetos. Pues bien, esta función de Fechner es una función logarítmica, insistimos,
de la forma S igual a C por el logaritmo neperiano de E más A. Hemos recordado que un logaritmo neperiano es un logaritmo de base E. Recordad, E es el número imaginario, que junto a los números reales, perdón, E no es un número imaginario, E es un número irracional, que junto a los números racionales forman los números reales. Me disculpáis. No se puede tener todo fresco en la cabeza en todo momento. Veis que lo estoy haciendo en directo. Efectivamente, E no es un número imaginario. E es un número irracional. Es decir, de infinitos decimales, como el número pi. Y que junto a los números racionales, todos aquellos que se pueden poner en forma de fracción, conforman los números reales. Ahora sí lo he dicho bien. Bueno, pues reitero una vez más, S igual a C por logaritmo neperiano de E más A. S es el valor en la escala de sensación, nuestra variable dependiente. E es el valor del estímulo, nuestra variable independiente. Y C y A son respectivamente la pendiente y la ordenada en el origen de la función logarítmica. ¿De acuerdo? Y ya está. Ahora sí que lo dejamos aquí. Y os agradezco enormemente vuestra atención. No pienso editar el vídeo. He corregido sobre la marcha mi error de referirme al número E como un número imaginario, cuando es un número irracional y por lo tanto un número real. Los imaginarios no son números reales y me gusta hacerlo así. Me gusta que percibáis que no soy perfecto, que razono como un ser humano, que intento razonar lo mejor posible, pero que a veces se me deslizan errores y no pasa nada por ello. ¿De acuerdo? Si alguna autoridad, entre comillas, tengo frente a vosotros, quiero que sea la autoridad de un ser humano de carne y hueso, que sabe más o menos sobre un tema, pero que no pretende ser perfecto. Y bueno, pues esto, creo que el vídeo ha quedado bastante bien, porque para mí que quede algo bien es que finalmente todo quede claro. Bueno, ya sin añadiros nada más. Bueno, os recuerdo lo de siempre, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, para apoyar al canal, para darle visibilidad en la red, que le deis al me gusta si os ha gustado el vídeo y que bueno, que os agradezco mucho vuestra compañía, vuestro apoyo, vuestra presencia y vuestro compromiso con mi amigo Freud. Bueno, os quedan ya pocos días para que cierre la captación de alumnos entre quinto de primaria y segundo de bachillerato, alumnos a los que de manera personalizada, lógicamente, de manera individualizada, tutorizaré
desde una perspectiva integral con el objetivo de que mejoren su rendimiento académico, y si se presenta en alguno de estos alumnos dificultades de aprendizaje o la circunstancia de que sean altamente capaces o superdotados, bueno, pues prestarles una atención especial y específica acorde con sus cualidades intelectuales, ¿no? Para lo cual estoy plenamente capacitado, por eso es que ofrezco mis servicios en este sentido. Bueno, pues os recuerdo eso, que cuando termine el mes terminaré este periodo de aceptación de alumnos. Acepto siempre en un mínimo, a ver, si nadie quisiera mis servicios, pues el mínimo sería 0. Pero este año ya tengo 4 alumnos y no aceptaré uno más. Si me vuelvo loco, 2 más, pero de ahí no pasaré porque no tengo tiempo para todos. No tengo tiempo para todos. Mi actividad no se reduce a esas clases de refuerzo escolar, clases particulares de refuerzo escolar, con esta singularidad de tutorización integral y de atención a las dificultades de aprendizaje y altas capacidades. Bueno, también deciros que no lo he dicho, que da igual que los alumnos, en el caso de estudiantes de bachillerato, da igual la modalidad de bachillerato que cursen. O sea, he dado clases durante muchos años en materias de ciencias, matemáticas, física, química, biología y en materias de humanidades. No habrá problema en la materia de que se trate porque afortunadamente puedo deciros que domino todas. Entonces, bueno, esos niveles, o sea, no soy químico y a la vez físico a nivel universitario, obviamente. Mi formación, tengo formación jurídica, estudié Derecho, Economía y Administración de Empresas. Y finalmente llegué al mundo de la psicología. Y, bueno, también de la antropología, pero no os voy a ofrecer mis servicios como antropólogo, aunque podría hacerlo. Pero bueno, muchos de vosotros no le veríais aplicación inmediata a que un antropólogo os ofreciera sus servicios, ¿no? Aunque también lo soy. Entonces, bueno, pues lo dicho. Os ofrezco públicamente estos servicios de tutorización, clases particulares para entendernos, de refuerzo escolar, con esa especificidad de tutorización integral del alumno y de atención a dificultades de aprendizaje si las hay, o a las altas capacidades y la superdotación intelectual si el alumno o la alumna presentase tal circunstancia, ¿no? Y bueno, ahora sí, os he dicho lo que os quería decir. Ahora sí me despido de vosotros. Y hasta el próximo vídeo. Creo que no me dejo nada en el tintero. Sí, efectivamente, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad siempre que mi amigo Freud está deseoso de contar con vuestra compañía. Les encanta veros ahí. Así que vamos a hacerlo por él. ¿Ok? Un saludo afectuoso. Chao.